65. Desde la década de 1990, los distintos gobiernos de Chile han procurado reducir el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza e indigencia. En dicho contexto, y a partir de los datos del gráfico adjunto, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto a las cifras de pobreza e indigencia registradas en zonas urbanas y rurales? 1. La pobreza disminuyó significativamente tanto en las zonas rurales como urbanas en los 3 años señalados. 2. El porcentaje de pobreza es mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales en el año 2013. 3. Los niveles de indigencia disminuyeron en las zonas rurales y en las zonas urbanas entre 1990 y 2013. Para responder esta pregunta es súper importante manejar la habilidad de identificar, comprender e interpretar gráficos. En este caso tiene por título Chile, porcentaje de personas en condiciones de indigencia o pobreza según área geográfica, años 1990, año 2000, año 2013. Por lo tanto, vamos a revisar esta pregunta por afirmaciones. La 1 dice: la pobreza disminuyó significativamente tanto en las zonas rurales como urbanas en los 3 años señalados. O sea, nos dice que si disminuyó significativamente zonas rurales como urbanas, podemos ver aquí que la pobreza urbana va disminuyendo del año 90, 2000, 2013. Significativamente sí lo fue. Y asimismo la pobreza rural también. Por ende, podemos decir que la afirmación 1 es correcta. Afirmación 2. En la afirmación 2 dice: el porcentaje de pobreza es mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales en el año 2013. Si revisamos en el gráfico, el 2013, la pobreza urbana efectivamente es más alta que la pobreza rural. Por eso también es correcta. La afirmación 3 dice: los niveles de indigencia disminuyeron en las zonas rurales y en las zonas urbanas entre 1990 y 2013, también lo podemos observar. Indigencia urbana disminuye, indigencia rural también. Por eso es que la alternativa E es la correcta. En el marco de las transformaciones del sistema capitalista, la tercerización laboral ha implicado una reconfiguración de la división del trabajo, de las relaciones laborales y de las condiciones de vida de la clase trabajadora, tanto a nivel global como nacional, regional y local. Para las empresas, esta tendencia ha generado mayor libertad de acción debido a la deslocalización, subcontratación y rebaja en el costo de los factores productivos. En tanto, para los trabajadores, ¿cuál es una de las implicancias que ha tenido este proceso? A. Ha propiciado una flexibilidad en las formas de contratación. B. Ha permitido mejores condiciones para la negociación colectiva. C. Ha protegido las condiciones de seguridad en el trabajo. D. Ha promovido el incremento de la afiliación sindical. E. Ha mejorado cualitativamente sus derechos laborales. Para poder responder esta pregunta, vamos a destacar que la tercerización es una estrategia que utiliza la empresa para tener mayor libertad de acción en cuanto a, por ejemplo, contratar trabajadores, en donde le solicita a otra poder hacerlo y así poder reducir los costos de los distintos factores productivos. Para los trabajadores, ¿qué problemas les trae? Que no pueden realizar negociaciones colectivas. Por lo tanto, la alternativa B no corresponde. A su vez, le provoca mayor inseguridad del trabajo. Por ende, no existen las condiciones de seguridad del trabajo. En relación a la alternativa B, tampoco existe la posibilidad de generar afiliación sindical y por ende se vulnera algunos derechos de los trabajadores. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, debido a que la tercerización provoca, acentúa, fortalece la flexibilidad en las distintas formas de contratación, teniendo distintas formas de contrato, ya sea part-time, full-time, entre otros. Por eso es que la alternativa correcta es la A. 59.
Una de las banderas de lucha de las organizaciones de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile, 1973-1990, fue el esclarecimiento de la situación de los detenidos desaparecidos. En ese contexto, ¿en qué se fundamentaba esta exigencia? 1. En el carácter irrenunciable de los derechos humanos. 2. En la aplicación de la doctrina social de la Iglesia Católica. 3. En el valor intrínseco de las personas. Durante el régimen cívico-militar o dictadura cívico-militar se desarrollaron una serie de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, dentro de las banderas de lucha de estas organizaciones, como las de familiares de detenidos desaparecidos, es poder esclarecer la búsqueda y paradero de estas víctimas. Cuando hablamos de la importancia de los derechos humanos es porque, en el caso 1, en el carácter irrenunciable de los derechos humanos, es que nadie puede renunciar a su carácter de ser humano como derecho. Por eso es que la alternativa o afirmación 1 es correcta. La afirmación 3, cuando se habla en el valor intrínseco de las personas, es poder reconocer el valor y dignidad del ser humano por excelencia, tanto en el libre desarrollo de la personalidad como ser una persona humana. Por eso también es correcto. Sin embargo, la afirmación 2, en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia Católica, no corresponde, ya que esta doctrina se aplicó hacia 1891 y que alguno de sus principios, como el de la justicia social, se desarrolló a lo largo del siglo XX, sobre todo en la década del 60, con las ideas de la democracia cristiana. Pero como bandera de lucha de estas organizaciones de defensa de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, no corresponde. Por eso es que la alternativa correcta es la D. Se acostumbra a decir con ligereza sobre los españoles que llegaban a participar en la conquista de América que buscaban la posesión de la tierra porque ella daba prestigio y riqueza. Creemos que ocurría todo lo contrario. En el periodo del prelatifundio, que cronológicamente cubre la conquista y sus decenios siguientes, en aquellos años el prestigio y la riqueza da también, entre otras cosas, la posesión de la tierra. La tierra es un elemento más que se distribuye a los conquistadores y sus descendientes, junto con títulos y honores, con el derecho de usufructuar del trabajo y tributación de los indios, con la excepción de impuestos, con la oportunidad de trabajar las minas, etc. La tierra que se da generalmente vale poco, no se trabaja ni rinde mucho económicamente. Es una tierra en que los accesorios de producción se ponen sobre ella, como ganados, indios, esclavos, valen mucho más que ella misma. En la cita precedente, el autor le interesa plantear una crítica al tratamiento historiográfico que se había dado hasta ese momento respecto del valor de la tierra en los años de la conquista. A partir de lo planteado por el autor en esta referencia historiográfica, ¿qué ventajas proporcionaba la posesión de la tierra agrícola en dicho proceso? 1. El enriquecimiento económico porque impulsó a los conquistadores a implementar las actividades agrícolas de alto rendimiento. 2. El reforzamiento de la posición privilegiada que poseían algunos individuos en el grupo conquistador. 3. La movilización social porque su explotación generaba la base para ascender de estatus. Para responder a esta pregunta, tenemos que destacar algunos elementos, como por ejemplo que en tiempos de la conquista no existía una relevancia con respecto al poder de la tierra, que eso es lo que nos dice el autor. Por eso es que la alternativa 1, al decir el enriquecimiento económico impulsado por los conquistadores al implementar actividades agrícolas de alto rendimiento, no corresponde, porque al contrario, los conquistadores comenzaron a realizar otro tipo de actividades con los indígenas encomendados. Por ende, la alternativa 1 no corresponde y yo podría descartar entonces la A, la D y la E. Me queda la 2 y la 3.
El reforzamiento de la posición privilegiada que poseían algunos individuos en el grupo conquistador, esto corresponde ya que, como dice en el texto, existen algunos miembros en donde comienzan a adquirir títulos como algunos honores. Y en el caso de la alternativa 3, la movilización social para su explotación generaba la base para ascender de estatus. Eso no corresponde, ya que deben saber de que en este tipo de sociedad existía una sociedad estamental, ¿ya? En donde no existía movilidad social y menos poder ascender debido a un aumento de su estatus. Por eso es que la correcta es la alternativa B, ¿sí? La alternativa B es la correcta. Pregunta número 60 del modelo PSU Admisión 2020. Creo que el golpe en septiembre era probablemente inevitable. Y digo probablemente porque en la historia no existen verdades taxativas, ni sucesos que han de darse fatalmente. Pero sí era evitable la terrible y larguísima dictadura militar que siguió y que fue la que dejó el trauma a todos los chilenos. La dictadura fue mucho más terrible y es más recordada que el golpe. Creo que al momento de cerca de un 60% de los chilenos lo apoyaron, aunque muchos sin gran entusiasmo. El gobierno de la UP estaba agotado. Las cifras de crecimiento, o mejor dicho, decrecimiento, inflación, desabastecimiento, pero más que todo eso, la anarquía social y política, el desgobierno y el caos administrativo y político, y no daba para más. El sectarismo de los partidos del gobierno y también de oposición era infinito. Chile estaba dividido en dos sectores irreconciliables, más allá de cualquier acuerdo. El texto precedente pertenece al historiador Cristian Gasmuri y fue publicado en el 2013 con motivo de la conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Respecto de sus planteamientos, ¿cuál o cuáles de las afirmaciones es o son correctas? 1. Mantiene una posición crítica tanto del gobierno de la Unidad Popular como la de la dictadura. 2. Considera que tras el golpe de Estado el gobierno pudo haber ejercido el poder de manera distinta. 3. Sostiene que el enfrentamiento creciente en la sociedad chilena de principios de la década del 70 provocó irremediablemente la crisis institucional. Para poder responder esta pregunta es muy necesario leer el texto, ya que dentro del texto vamos a encontrar las alternativas. En este caso, la afirmación 1 dice mantiene una posición crítica tanto del gobierno de la Unidad Popular como de la dictadura. En el caso del texto, efectivamente, habla del golpe, habla de la dictadura como también del gobierno de la UP con sus respectivas críticas. Así que es correcta. En el caso de la 2, considera que tras el golpe de Estado pudo haber ejercido el poder de manera distinta, también corresponde, ya que, como dice aquí, que sí era evitable la terrible y larguísima dictadura militar que siguió y que fue la que dejó el trauma a todos los chilenos. Por lo tanto, se considera. Y la 3 dice, sostiene que el enfrentamiento creciente de la sociedad chilena de principios de la década del 70 provocó irremediablemente la crisis institucional. Dentro del texto, por supuesto que lo dice, ya que acá dice que el golpe, o sea, lo que llegó a dar fin al gobierno de la Unidad Popular, era inevitable, debido a que habían problemas dentro de este gobierno, como también que Chile estaba dividido en dos sectores irreconciliables, o sea, había una polarización política, lo que hace que esto se acentúe durante la década del 70 y desemboque entonces en esta crisis institucional llevando al golpe militar. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Pregunta número 65 del modelo PSU Admisión 2020. La foto corresponde a un anuncio que hizo la Municipalidad de Coyipulli en febrero del 2015, informando que la Sociedad de Huertos de esa comuna requería contratar personal para la selección y embalaje de manzanas.
Relacionando la imagen y la información entregada con la implementación del modelo neoliberal en Chile, ¿qué transformación o transformaciones de la estructura agraria del campo chileno se han producido? 1. El reemplazo del antiguo latifundio por la empresa productora y exportadora de productos agrícolas. 2. El surgimiento de nuevas categorías de trabajadoras agrícolas en reemplazo del antiguo sistema de inquilinaje. 3. La diversificación de la producción agrícola como respuesta a las necesidades del mercado interno. En esta pregunta, relacionando la imagen con también la información que aparece en el enunciado, la afirmación 1 dice: se reemplaza el antiguo latifundio por la empresa productora y exportadora de productos agrícolas. Es correcto. En este caso tiene que ver con 1. En la década del 60 se realiza la reforma agraria, lo cual va a dar fin definitivo a la estructura latifundista que se venía dando desde los tiempos coloniales. Eso hace que, a pesar de desarrollarse la dictadura cívico-militar con una contrarreforma agraria, hizo de que el sector agrícola pudiera industrializarse mejor, y es por eso que se van a instalar una serie de empresas o packing que van a entonces promover la explotación de estos recursos agrícolas para la futura exportación. Así que la 1 es correcta. 2. El surgimiento de nuevas categorías de trabajadores agrícolas en reemplazo del antiguo sistema de inquilinaje también es correcta, debido a que los trabajadores agrícolas en la actualidad, los llamados temporeros, reemplazan a lo que antiguamente era el sistema laboral del inquilinaje, sistema laboral el cual también finaliza con la reforma agraria hacia 1965, lo cual hace que cuando las tierras vuelven a sus antiguos dueños durante la dictadura cívico-militar, estos se van a transformar en empresarios agrícolas, lo cual va a necesitar mano de obra, por lo que ya aquí no están sujetos a un arrendamiento o un pedazo de tierra como era antes en el inquilinaje, sino que están sujetos a un sueldo. Y por último, la 3, la diversificación de la producción agrícola como respuesta a las necesidades del mercado interno es incorrecto, ya que si existiera diversificación de la producción agrícola, va a tener relación con el mercado externo, o sea, lo que demanda en el extranjero. Y por otra parte, tampoco se menciona en el enunciado, ya que habla solamente de manzanas, no habla de una diversificación de otros productos. Por eso es que la alternativa correcta es la C. 56. Se espera contar en 1954 con 2 unidades, 60.000 kilowatts en total, de la planta Cipreses que la Endesa tiene en construcción en la provincia de Talca, potencia que será transmitida a Santiago por una línea de 154.000 volts. Hay necesidad de ejecutar numerosos trabajos para recibir esta energía en el sistema de Santiago. Se requiere en forma inmediata la inversión en $3.500.000 y de 430 millones de pesos chilenos. El párrafo precedente contiene información entregada por una revista económica chilena de mediados del siglo XX, de la comparación entre el modelo económico que regía en la época del artículo y el modelo actual. ¿Qué aspectos son correctos inferir en cuanto a la energía eléctrica? 1. Que en ambos modelos se da importancia a la generación de energía como un motor de crecimiento económico nacional. 2. Que en ambas épocas la energía ha sido valorada como un bien social y como un insumo industrial. 3. Que en la actualidad existe una mayor presión por disminuir el impacto ambiental del crecimiento de la matriz energética. Hacia 1954 podemos considerar que el modelo económico de nuestro país era el modelo ISI,
de industrialización, de sustitución de importaciones, el cual le va a dar un protagonismo al Estado en el desarrollo industrial de nuestro país. Es por eso que dentro de las empresas estatales que va a crear la Corfo en conjunto con el Estado es Endesa, que en 1943 va a comenzar a fundar lo que se llama la Red Interconectada Central, lo que permitió entonces el desarrollo industrial de todo el país a lo largo de las distintas regiones. Es por eso que si consideramos la afirmación 1 es correcto, ya que gracias a esta red interconectada central que ya hacia 1954 estaba en pleno funcionamiento, permitió ser un motor de crecimiento económico nacional. Y si lo comparamos con el modelo actual, también lo sigue siendo. 2, que en ambas épocas la energía ha sido valorada como un bien social y como un insumo industrial. Teniendo claro esta palabra, insumo industrial, también es correcto, ya que Endesa se crea con el fin, sobre todo, de poder favorecer la instalación de diversas industrias a lo largo del territorio. Y 3, que en la actualidad existe una mayor presión por disminuir el impacto ambiental del crecimiento de la matriz energética es correcto, ya que sabemos por conocimiento de nuestra experiencia que se han hecho distintas campañas para aminorar el impacto ambiental, ya que teniendo cuenta que en la actualidad hay un mayor consumo energético producto de una mayor demanda por una mayor población que existe en nuestro territorio. Por eso es que la alternativa correcta es la E. Las imágenes anteriores aluden a diversos acontecimientos y procesos históricos desarrollados en América durante las décadas de 1960 y 1970. Al realizar una síntesis de dicho periodo, es correcto concluir que A. Se redujo la influencia de los militares en la actividad político-institucional. B. Se consolidó la vía electoral como mecanismo de ascenso de las izquierdas al poder. C. Se incorporaron nuevos actores sociales en la contingencia sociopolítica. D. Se produjo la integración de las primeras mujeres a la actividad política electoral. E. Se fortaleció el liderazgo de la Unión Soviética en la lucha por la hegemonía mundial. Las imágenes muestran a diversos personajes, actores o miembros de la sociedad que se va a agitar fuertemente entre las décadas de 1960 y 1970, como por ejemplo el movimiento hippie que va a estar en Estados Unidos. También vamos a tener a los campesinos dentro de lo que va a ser en nuestro país. Tenemos a la marcha de las víctimas de la explosión de la CUBR en Cuba. Y por último, a las madres de las plazas de Mayo en Argentina. Por lo tanto, si nos están preguntando sobre la síntesis de estas imágenes, sabemos perfectamente que la década del 60 y la década del 70 es la afirmación y la expresión de distintos actores sociales en ámbitos sociopolíticos e inclusive también económicos. Por eso es que la alternativa correcta es la C, ya que las otras alternativas muestran solamente casos dentro de lo que fue la década del 60 y el 70, pero no una síntesis que pueda decirnos o englobar todos los elementos que están dentro de estas imágenes. Es importante rescatar que durante las décadas del 60 y el 70 es en todo el mundo donde se van a desarrollar diversas manifestaciones sociales de distinta índole y de distintos actores sociales, destacando a las mujeres, campesinos, jóvenes, miembros de los grupos afroamericanos en Estados Unidos, en fin, hay diversos actores sociales que nos ayudan a entender de que estas décadas fue de alta convulsión social y que en su mayoría todos abogaban por justicia social y mejores condiciones para todos. Por eso es que la alternativa correcta es la C. La tabla adjunta entrega información relevante para analizar algunos aspectos de la realidad laboral de Chile a principios del siglo XX.
En relación a los datos proporcionados en la tabla, ¿qué características de las relaciones sociales de este periodo es correcto inferir? A. La incorporación equitativa de hombres y mujeres al sistema de educación pública, lo que permitió disminuir las brechas de género en el área laboral. B. El reconocimiento social del trabajo doméstico como un área de producción indispensable para el desarrollo y el bienestar familiar. C. El mejoramiento de la calidad de vida de las familias de los sectores populares debido a la incorporación de las mujeres al trabajo productivo. D. La desigual distribución de los sexos en las diferentes áreas productivas debido a la feminización de trabajos de menor valoración social. E. La presencia femenina en diversas áreas productivas debido a la implementación de políticas que promovieron la igualdad de oportunidades laborales. A lo largo de toda la historia se establece que hay una estructura social histórica de la condición de desigualdad de la mujer. Dentro de la tabla lo que presenta es la distribución de los trabajadores en hombres y mujeres de acuerdo a distintas profesiones u oficios. Y uno se puede dar cuenta que a partir de lo que muestra la tabla, podemos ver inmediatamente de que existen profesiones u oficios como por ejemplo abogados, el caso de los médicos o dentistas, que hay muy poca presencia de las mujeres a diferencia de lo que ocurre con los hombres. Por lo tanto, uno puede sacar dentro de esta pregunta o utilizar el descarte. Entonces, si uno revisa las alternativas que mejor se relacionan con esta alternativa, es la D. La alternativa D es la que mejor muestra la desigual distribución de los sexos y a diferencia de las otras que en su mayoría hablan de la incorporación equitativa o de cierta condición de igualdad de oportunidades laborales, que sabemos que hasta nuestros días continúa ese mismo desafío. Por eso es que la alternativa correcta es la D. Pregunta número 62 del modelo PSU Admisión 2020. La imagen anterior corresponde a una manifestación hecha en diciembre de 1987 durante una liturgia de apoyo a los familiares de detenidos desaparecidos en el contexto de la dictadura militar. Al respecto, ¿qué características del movimiento por la defensa de los derechos humanos en Chile es correcto inferir de dicha imagen? 1. El protagonismo de la Iglesia Católica como espacio de acogida y protección a las víctimas. 2. La transversalidad del movimiento al convocar a diversos actores sociales. 3. La utilización de la no violencia como forma de lucha. Durante todo el desarrollo de la dictadura cívico-militar, se desarrolló una serie de organizaciones en pro de la defensa de los derechos humanos. Y la primera organización que se va a formar y es más a oficializar dentro de la institucionalidad que existía en ese entonces va a ser la de la Vicaría de la Solidaridad, una iniciativa promovida por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Eso significa que efectivamente la Iglesia Católica, como lo muestra aquí en la imagen, en un altar, y en el enunciado que también nos habla de una liturgia, tiene relación entonces con el protagonismo que tuvo la Iglesia Católica en la defensa de los derechos humanos. También podemos encontrar que este movimiento fue transversal, ya que convocó a diversos actores sociales, no solamente a los familiares de los detenidos desaparecidos, sino que también pudo convocar a otros actores como por ejemplo políticos, artistas, exiliados, la opinión pública del extranjero, y eso hizo de que poco a poco este movimiento por la defensa de los derechos humanos tomara fuerza y fuera uno de los principales elementos opositores de la dictadura cívico-militar. Y en el caso de la 3, la utilización de la no violencia como forma de lucha, como vemos aquí en la imagen, no se observa una protesta violenta, es más, están dentro de una iglesia sin manifestaciones que dan por hecho ciertos actos violentos,
Y a lo largo de todo este desarrollo de la defensa de los derechos humanos tampoco fue marcado por esto. Por eso es que la alternativa 3 también es, y así que la afirmación de 1, 2 y 3 es la correcta, la alternativa E. #39. Durante la organización de la República, Chile experimentó diversos cambios que rompieron con el periodo colonial. Sin embargo, presentó continuidades respecto del periodo anterior. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una de estas continuidades? A. La presencia de instituciones imperiales de gobierno. B. El carácter católico de la sociedad chilena. C. El ordenamiento jurídico constitucional. D. La orientación laica de la educación pública. E. El monopolio estatal del comercio. Dentro de todos los procesos históricos que se desarrollan, sabemos que se generan cambios y continuidades. La independencia que trae consigo estos dos elementos de la historia, acá nos preguntan continuidades, o sea que cosas que antes de la independencia existían y después de la independencia se mantienen. Por eso es que la alternativa correcta es la B, porque obviamente hasta la actualidad hay un fuerte carácter católico dentro de nuestra sociedad. En el caso de la afirmación A, la presencia de instituciones imperiales ya no existe, sería un cambio. El ordenamiento jurídico constitucional sería un cambio. La orientación laica de la educación pública todavía no existe y eso recién aparece a finales del siglo XIX. Y el monopolio estatal del comercio tampoco existe. Por eso es que la alternativa correcta es la B. Pregunta número 1 del modelo PSU Admisión 2020. El mapa anterior es una representación de las principales regiones culturales en que es posible dividir el planeta, diferenciadas por distintos colores. A partir de su lectura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de la realidad cultural del mundo? A. Al interior de cada una de estas regiones existe gran homogeneidad lingüística. B. La mayoría de estas regiones pueden ser divididas en subregiones de acuerdo a diversas características. C. Las regiones de Asia están conformadas internamente por una sola nación que las identifica. D. Las grandes regiones del mundo conforman unidades uniformes en cuanto a sus creencias religiosas. E. Las grandes regiones africanas están definidas por su conformación en dos etnias distintas. Como podemos ver, el mapa se titula Grandes regiones culturales del mundo, por lo cual el mapa solo va a entregar información de regiones culturales y no sobre lenguas, religión, etnias o entre otros elementos, por lo cual el mapa muestra áreas coloreadas extensas, las cuales pueden seguir siendo subdivididas, como por ejemplo en el área de Asia las podemos seguir subdividiendo en etnias, en religiones o otro tipo de elementos. Por eso es que aquí ustedes deben utilizar habilidades de interpretación de mapas y localización relativa de grandes regiones del mundo, conocer los nombres de, por ejemplo, los continentes y sus subdivisiones, al igual que también conocer otros elementos culturales como son religiones, lenguas, etc. Es por eso mismo que, debido a que el título es Grandes regiones culturales del mundo, la correcta es la B, debido a que, además de presentar estas grandes regiones culturales, las podemos seguir subdividiendo como acabo de explicar. #28. Los resultados presentados en la tabla anterior muestran que un alto porcentaje de encuestados identificó la falta de educación como el factor que más influye en la pobreza de la población en Chile. Al respecto, ¿con qué situación se vincula esta apreciación de la población encuestada? A. Con las significativas disparidades económicas y sociales que se revelan en el acceso a los distintos niveles educacionales. B.
Con la ausencia de políticas públicas orientadas a la ampliación de la cobertura escolar. C. Con la incapacidad del actual sistema económico para disponer de créditos y ayudas para solventar estudios. D. Con la escasez en la oferta de formación técnica que permite ingresar al mundo laboral. E. Con la falta de vacantes en los establecimientos de educación superior. Leyendo entonces la tabla, efectivamente la primera opción, falta de educación como uno de los factores que más influye en una persona para que sea pobre, tiene que ver también con el diagnóstico que hace constantemente la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una agrupación en la cual pertenece nuestro país, al igual que otros 34 miembros países, y que tiene como misión promover políticas económicas y sociales, también planteando como gran desafío el poder vencer la pobreza. Sin embargo, nuestro país, a partir de rankings, sobre todo del año 2017, establece que Chile encabeza el ranking de desigualdad, lo cual es un obstáculo para el desarrollo económico. Por eso, frente a estas disparidades o desigualdades, podemos afirmar que la alternativa correcta es la A, porque efectivamente la educación, que es un vehículo para el mejor bienestar y sobre todo poder salir de la pobreza, es uno de los grandes desafíos que posee nuestro país. Las significativas disparidades económicas y sociales que se revelan en los distintos niveles educacionales de muchos habitantes de nuestro país es una situación conflictiva la cual genera que esas personas sean pobres en nuestro país. Por eso la alternativa correcta es la A. (23) El Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria sancionó la publicidad de una reconocida bebida nacional por infringir códigos de la ética publicitaria. El spot presentaba como ingeniosa y admirable la actitud de un joven que se aprovechaba de su puesto de trabajo en un parque de diversiones, tomando fotos de los escotes de las mujeres que subían a su juego. Presenta el acto del acoso como una acción divertida y digna de admiración. Considerando la información presente en la cita, ¿qué desafíos tiene actualmente la sociedad chilena para alcanzar un mayor desarrollo y bienestar democrático? 1. Fortalecer la adopción de medidas que prohíban y sancionen toda expresión de violencia que atente contra la seguridad y libertad personal. 2. Erradicar prejuicios y costumbres que se basen en roles de género estereotipados. 3. Romper con la validación social hacia el acoso callejero por parte de los medios de comunicación. Acá los desafíos de la democracia que se presentan, entre ellos, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de las minorías o rechazar la violencia social e intrafamiliar, depende de la participación de todos los ciudadanos. Es por eso que, sobre todo tomando el artículo 1 de nuestra Constitución, que habla del desarrollo integral de todos los ciudadanos, nos dice que efectivamente debemos fortalecer la adopción de medidas que prohíban y sancionen todo tipo o toda expresión de violencia, erradicar prejuicios y costumbres que se basen en roles de género estereotipados. Aquí también apunta al rol del pluralismo y la tolerancia dentro de la democracia. Y la 3, romper con la validación social hacia el acoso callejero por parte de los medios de comunicación, nos habla también del desafío que deben tener los medios de comunicación en cuanto al pluralismo y el respeto. Por eso es que la alternativa correcta es la E. (22) Mientras el capital fluye libremente, la política sigue siendo irremediablemente local. La velocidad del movimiento hace del poder real algo extraterritorial. Se podría decir que, al ser las instituciones políticas existentes cada vez más incapaces
de regular la velocidad del movimiento de capitales, el poder está cada vez más alejado de la política. Esa circunstancia da cuenta al mismo tiempo de la apatía política creciente, del progresivo desinterés del electorado en todo aquello que sea político. A partir de la cita anterior, ¿cuál de los siguientes planteamientos corresponde a la opinión del autor respecto a uno de los impactos de la relación entre economía y política? A. Los organismos económicos internacionales como el FMI han disminuido su campo de acción en el mundo. B. La consolidación de distintos modelos económicos mundiales se produjo a partir de la disolución de la Unión Soviética. C. La globalización neoliberal ha posibilitado que el capital financiero lidere la toma de decisiones. D. La creciente indiferencia por la política es consecuencia de los beneficios que ha traído la globalización económica. E. La esfera política continúa determinando las dinámicas de la vida económica. Para responder esta pregunta, podemos utilizar la estrategia del descarte. Frente a lo que nos presenta el texto es precisamente una idea principal de que acá el poder económico está por sobre el poder político. Por eso es que la alternativa correcta es la C, ya que habla que la globalización en este contexto de liberalización ha hecho que la política esté debajo o sea incapaz de regular esa velocidad de movimiento de capitales, de toma de decisiones financieras, por lo cual eso produce que exista una apatía política creciente. Les podría traer como confusión la alternativa D, pero acá nos dice de los beneficios que ha traído la globalización y sin embargo en el texto no se habla de ello. Por eso es que la alternativa correcta es la C. (18) Los afiches anteriores se encuentran en la página web del Servicio Agrícola y Ganadero y se insertan dentro de diversas disposiciones establecidas por el Estado de Chile para hacer frente al ingreso de determinados productos al territorio nacional, como asimismo para la regulación del comercio exterior chileno. En este contexto y a partir de lo que se ve reflejado en ambos afiches, ¿cuál es uno de los propósitos principales que persigue el Estado chileno? A. Definir una política económica de tipo proteccionista. B. Desincentivar la inversión de capitales externos en el mercado interno. C. Implementar rebajas arancelarias a los productos importados. D. Aplicar procedimientos para el control de plagas y enfermedades. E. Fortalecer la producción de la pequeña y mediana empresa. Si observamos los afiches en donde uno dice evitemos el ingreso de la polilla gitana o declaras estos productos que muestran lácteos, miel o cecinas, es para poder proteger los productos tanto agrícolas y ganaderos que se encuentran al interior de nuestro país. En todas las aduanas de nuestro país podemos encontrar estos afiches porque el SAC lo que busca efectivamente es aplicar procedimientos para el control de plagas y enfermedades, ya que si ingresa uno de estos productos puede alterar la producción de productos tanto agrícolas como ganaderos. Por eso es que la alternativa correcta es la D. Pregunta número 19 del modelo PSU Admisión 2020. El mundo contemporáneo experimenta una serie de problemas que afectan a distintos puntos del planeta. La inestabilidad política, los conflictos armados, el terrorismo, las pandemias o el aceleramiento del calentamiento global son algunos de los problemas que la humanidad enfrenta en la actualidad. ¿A qué fenómenos se asocian estos problemas? 1. A la incapacidad de algunos estados nacionales para superar la herencia colonial. 2. A las grandes brechas sociales y económicas que persisten en las sociedades. 3. A la ausencia de acuerdos y normativa internacional en materia de salud pública.
Para poder responder esta pregunta es muy importante tener conocimiento de que actualmente se presentan numerosos desafíos y es por eso que en el caso de la afirmación 1, a la incapacidad de algunos estados nacionales para superar la herencia colonial como fenómenos que se asocian a problemas que presenta el mundo contemporáneo, viene a ser correcto, ya que es cosa de mirar el territorio africano en donde existen numerosos estados que no han podido superar los problemas de inestabilidad política, al igual que los conflictos armados. Y esto se debe a el proceso de colonialismo que terminó hacia 1945 en adelante, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias europeas perdieron hegemonía en el mundo. La afirmación 2, a las grandes brechas sociales y económicas que persisten en las sociedades, también es correcta. Existen países desarrollados y subdesarrollados y a su vez, a manera local, tenemos que, por ejemplo, en Chile, la brecha social y económica también es muy grande y eso no solo lo dicen los indicadores claros, por ejemplo, los de la OCDE, sino que hasta uno sabe de que existe una gran concentración de la riqueza, mientras que grupos que están bastante desposeídos en ese aspecto. En la afirmación 3 dice la ausencia de acuerdos y normativa internacional en materia de salud pública no corresponde, debido a que la ONU, gracias a también su departamento que es la Organización Mundial de la Salud, ha establecido una serie de normativas, acuerdos que mejoran la materia de salud pública, como por ejemplo lo que ocurre con grandes pandemias como el ébola o el mismo VIH-Sida. Es por eso que la alternativa correcta es la C. 17. Frente a la crisis, las alternativas están en romper con la dependencia agobiante donde muchos exportan, por ejemplo, bananas y café, otros petróleo o gas, algunos cobre y estaño y varios carne o soya. Esto no quiere decir que se deba proponer a la ligera desmontar las exportaciones de materias primas de un día para otro, pero sí es urgente comenzar a identificar mecanismos de transición orientados a salir de esa dependencia y recuperar autonomía. Esto requiere otras conceptualizaciones de la globalización y que en buena medida van en sentido opuesto a los planteos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ya que en lugar de profundizar la inserción comercial mundial, habría que ver cómo recuperar autonomía y capacidades de maniobra frente a las dinámicas globales. En vista del texto que nos habla de cómo América Latina ha tratado de insertarse en esta economía globalizada, es importante tener en cuenta algunos elementos, como por ejemplo que para poder salir de esta crisis de fuerte dependencia que actualmente tienen las economías latinoamericanas, el autor sugiere poder romper esa dependencia, pero sin abandonar, por ejemplo, las exportaciones. Asimismo, también plantea ideas que en los años 60 la CEPAL también había mencionado, como por ejemplo la famosa teoría de la dependencia, en donde hablaba que existía un desgaste traído por esta fuerte dependencia con las economías internacionales, como por ejemplo las economías de centro. América Latina siempre se ha mantenido como una economía de periferia, por lo cual el problema, que es la dependencia, bloquea la posibilidad de desarrollo económico. Es por eso que ya desde la CEPAL se planteaba la idea de poder generar un cambio estructural en la economía que poseía América Latina, como es, por ejemplo, poder romper esta dependencia y comenzar a avanzar hacia la independencia. Por eso, la afirmación 1 dice: crear opciones a la dinámica global que les permita una mayor independencia económica es correcta, ya que constantemente también el texto lo menciona, de poder salir de esa dependencia y recuperar autonomía.
La 2, cuestionar el paradigma de desarrollo económico promovido por las economías centrales, tiene que ver con eso. Ese antiguo paradigma de la teoría de la dependencia, en donde hablaba que eran los países de centro los que, por ejemplo, planteaban o estipulaban los precios a las exportaciones. Así que también el texto, a pesar de que sea una crítica a la CEPAL, también lo menciona. Finalmente, 3, cerrar sus fronteras al comercio exterior y frenar las importaciones es incorrecta, ya que a pesar de que el autor sugiere romper con la dependencia, no se debe abandonar a la apertura comercial de América Latina. Por eso es que la alternativa correcta es la C. 16. Los chilenos lideran el uso de Facebook a nivel mundial al ostentar el registro de 497 usuarios por cada 1000 habitantes, según reveló el indicador de la Sociedad de Información. Así, los chilenos relegaron a un segundo lugar a los estadounidenses, que tienen 493 usuarios por cada 1000 habitantes, y Reino Unido, que cuenta con 480. En este contexto, ¿a cuál o cuáles de los siguientes aspectos se debe la fuerte vinculación de los chilenos a la sociedad de la información? 1. A la masificación de las nuevas tecnologías ligada a la disminución de los precios de los productos. 2. Al fenómeno de integración económica y cultural asociado al proceso de globalización. 3. Al aumento del consumo, producto de las políticas neoliberales de crecimiento económico. Tomando el texto y sobre todo nuestros conocimientos, sabemos que nuestro país, a partir de las últimas décadas y su opción de optar por el neoliberalismo, ha obligado a nuestro país a insertarse en la economía mundo. Por eso es que, frente a esas consecuencias, la masificación de las nuevas tecnologías ligada a la disminución de los precios de los productos tiene que ver con las garantías que ha obtenido nuestro país con el comercio exterior, lo que ha permitido una gran entrada de importaciones, en este caso bienes de consumo, tecnologías, ejemplos, celulares, computadores, televisores, entre otros, ha hecho que nuestros habitantes tengan la oportunidad de consumir ese tipo de producto, y por lo tanto es mucho más fácil para toda la gente. La afirmación 2, al fenómeno de integración económica y cultural asociado al proceso de globalización, tiene también relación con la liberalización de nuestra economía, ya que nuestro país ha optado por firmar convenios de integración económica como es la APEC, en donde obviamente va a sacar ventajas con los productos importados que llegan a nuestro país, como también el de poder exportar nuestros productos. Y por último, el aumento de consumo, producto de las políticas neoliberales de crecimiento económico, va relacionado efectivamente con la afirmación 1. Gracias al consumo de estos productos que llegan a nuestro país con tarifas arancelarias muy bajas, permite entonces que cada uno de los chilenos tenga acceso a esos bienes y servicios. Por eso es que la alternativa correcta es la E. A finales del siglo pasado, unos 2.600 millones de personas viajaban cada año a bordo de las líneas aéreas, es decir, casi 1 de cada 2 habitantes del planeta volaba. La cifra es especialmente alta en países como Estados Unidos, Canadá y Australia. A estos 3 países llegaron entre 1974 y 1998 casi 22 millones de inmigrantes procedentes de todos los rincones del planeta. En el periodo comprendido entre 1998 y 2001, en estos 3 países desembarcaron 3,6 millones. Sin embargo, Europa Occidental, una región que durante mucho tiempo había sido el punto de partida de muchos emigrantes, acogió a 11 millones durante esos mismos años. La llegada de inmigrantes aumentó con el nuevo siglo. Entre 1999 y 2001, unos 4,5 millones de personas llegaron a los 15 Estados miembros de la Unión Europea.
En el texto anterior, el autor identifica una de las características mundiales de las sociedades de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. ¿Qué procesos históricos correlacionados describe el autor? A. La implementación del neoliberalismo y la disminución de la pobreza. B. La intensificación de la globalización y el desplazamiento de la población. C. El auge de la industrialización y la especialización de la mano de obra. D. El rebrote del nacionalismo y la pérdida de identidad cultural de la nación. E. La consolidación de la democracia y el origen de la sociedad de masas. Dentro del texto, lo que destaca Eric Hobsbawm es el fenómeno de la globalización. Actualmente sabemos de que a causa de este fenómeno, todas las barreras que existen dentro de los países se han ampliado. Y eso habla entonces, o lo que destaca dentro del texto, en donde estamos ante la presencia de un gran desplazamiento de personas a lo largo del mundo. Por lo tanto, frente a esa idea principal del texto, podemos decir que la alternativa correcta es la B, ya que indica cómo algunos países, Estados Unidos, Canadá o Australia, desde la década del 70 ha incrementado la llegada de diversos inmigrantes procedentes de todos los rincones del planeta, como también los ejemplos que podemos encontrar en la actualidad. Ustedes mismos pueden recuperar sus conocimientos en relación a todos estos fenómenos que están ocurriendo en la actualidad de la inmigración tanto en Europa como también en nuestro país. Por lo tanto, la globalización, al ampliar o derribar estas barreras fronterizas en los países, ha también acelerado el proceso de desplazamiento de la población, y no tiene que ver aquí por un tema de las condiciones de vida o las condiciones laborales, sino que también aquí hay un incremento también en el desplazamiento de las personas simplemente por gustos personales, placeres, entre otras cosas. Entonces, todo eso se debe a la bajada de costos de las líneas aéreas, entre muchos otros ejemplos. Por eso es que la alternativa correcta es la B. La sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjera constituye una negación a los derechos fundamentales. 2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen su desarrollo económico, social y cultural. La resolución de la ONU, expresada en la cita adjunta, se refiere al establecimiento de un marco para el reconocimiento jurídico internacional de un proceso histórico característico del siglo XX. ¿A qué proceso corresponde? A. A la conformación de repúblicas socialistas en Europa del Este. B. A la descolonización de diversos países de Asia y África. C. A la aplicación del programa de la Alianza para el Progreso en América Latina. D. A la formación de la República Popular China. E. A la fundación de la Organización de Estados Americanos. El texto citado es un párrafo de la Declaración de la ONU que corresponde a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la cual fue dada el 14 de diciembre de 1960 en pleno proceso de la descolonización. También es importante destacar que esta resolución se da tras cierta proclamación que da la Conferencia de Bandung en 1955-1956 de aquellos países no alineados, por lo tanto, los que van a pertenecer a este tercer mundo tras la independencia de los pueblos colonizadores. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la B, ya que acá habla de esta autonomía y de libertad de estos países que se van independizando, y por lo tanto también obliga a que se respeten los derechos humanos fundamentales. Por eso es que la alternativa correcta es la B. La fotografía muestra un grupo de personas viajando de forma irregular en un tren.
hacia Estados Unidos, lo que corresponde a un proceso migratorio contemporáneo. Respecto de las características propias de este tipo de flujos migratorios, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. La necesidad de empleos de alta cualificación moviliza grandes volúmenes de población. B. Los derechos de los migrantes son ampliamente reconocidos y respetados internacionalmente. C. El endurecimiento de los controles fronterizos incrementa las dificultades para los migrantes. D. El desempleo de los países receptores atrae población migrante. O E. La migración internacional se debe exclusivamente a factores económicos. Ustedes pueden ver de que en primer lugar la fotografía nos muestra migrantes latinoamericanos rumbo a Estados Unidos. Y acá ustedes pueden hacer uso de sus conocimientos generales en donde sabemos que Estados Unidos posee uno de las normativas más duras con respecto a la llegada de migrantes, sobre todo latinoamericanos. Por eso es que en la alternativa A no corresponde porque dice la necesidad de empleos de alta cualificación. La mayoría de los migrantes latinoamericanos no posee grandes capacitaciones o no son trabajadores altamente cualificados. La alternativa B, los derechos de los migrantes son ampliamente reconocidos y respetados. Internacionalmente sabemos que eso no corresponde porque existen diferentes realidades a lo largo del mundo en donde los migrantes carecen muchísimos de estos. La alternativa D, el desempleo de los países receptores atrae población migrante, eso también es una contradicción porque aquí está hablando de países que tienen desempleo y por lo cual atrae, eso es lo contrario, de producto del desempleo emigra población. Y la E, la migración internacional se debe exclusivamente a los factores económicos. La migración no solo refiere a factores económicos, también es por búsqueda de mejores condiciones de vida, a la cual puede, por ejemplo, existir el caso de los refugiados, en donde ellos están buscando un mejor lugar para vivir. Por eso que la alternativa correcta es la C, que es la tendencia actual que tenemos, debido a que existe un estricto control en las diferentes fronteras, no solo de Estados Unidos, sino que también de otros países, sobre todo europeos, para impedir la llegada de los inmigrantes. 15. El reto del hambre cero, lanzado en 2012 por el secretario general de las Naciones Unidas, integra los retos de cero pérdidas y desperdicio de alimentos y de que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles al 100%. El reto consiste en mantener el compromiso del derecho a los alimentos en una época de cambio climático que puede caracterizarse por alteraciones desfavorables en la temperatura, las precipitaciones y el nivel del mar. Para conseguir la seguridad alimentaria para todos, se habrán de abordar cuestiones tales como el abastecimiento de agua potable limpia, el saneamiento, la atención sanitaria primaria y la formación en materia de nutrición. Sobre todo, la mejor forma de vencer la pobreza y la malnutrición es dar prioridad a ayudar a las pequeñas familias campesinas a producir y ganar más. Las tendencias recientes en los precios de los alimentos indican que el futuro pertenece a los países que poseen granos, no armas. La cita anterior hace referencia a uno de los objetivos que se ha planteado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el nuevo milenio respecto de la superación del hambre en el mundo. De acuerdo a lo planteado, ¿cuál o cuáles de las siguientes propuestas es o son necesarias para abordar dicho desafío? 1. Considerar las nuevas condiciones atmosféricas y las repercusiones de su dinámica en el planeta. 2. Capacitar a los campesinos en la gestión de los recursos alimenticios. 3. Garantizar la defensa militar de las zonas agrícolas. Considerando el texto presentado como también nuestros conocimientos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha planteado los famosos Objetivos del Milenio, en el cual aborda el problema del hambre.
Es por eso que, considerando también el cambio climático, tenemos que tener en cuenta las nuevas condiciones atmosféricas y las repercusiones de su dinámica en el planeta, considerando también la importancia que es poder generar políticas para el cuidado del medio ambiente. En la afirmación 2, capacitar a los campesinos en la gestión de los recursos alimenticios también apunta a la sustentabilidad de la agricultura como también de proveer de sistemas alimentarios al resto de la población. Sin embargo, la afirmación 3 de garantizar la defensa militar de las zonas agrícolas es incorrecta, ya que es en la última parte de este texto habla de poder favorecer a los países que requieran o aportan al desarrollo de la agricultura, pero sin las armas. Es más, se habla de poder redistribuir la tierra para una mejor producción y no caer estas tierras en manos de guerrillas o grupos armados como lo es, por ejemplo, en África. Por eso la alternativa correcta es la D. ¡14! La polémica por la deslocalización laboral, el outsourcing internacional en Estados Unidos, la exportación de empleos, se intensificará este mes al presentarse ante la Cámara de Representantes una batería de medidas que prohíben la adjudicación de los contratos públicos a empresas que emplean mano de obra en países como India o China. Según un estudio elaborado por la consultora Diamond Cluster, el 86% de los directivos entrevistados pretende exportar empleo en tecnología y más del 90% se muestra preocupado por la nueva legislación. Según el Economic Policy Institute, el número de empleos en software en Estados Unidos ha caído un 10% desde el 2000, mientras en India, país que exporta casi todo su software a los Estados Unidos, el empleo en ese sector ha subido 150.000 personas. La deslocalización del empleo permite enormes ahorros de costo del 44% al 55% del total, según la consultora McKinsey. Un trabajador de procesos de datos, por ejemplo, cobra $2 la hora en India frente a $20 en Estados Unidos. Las empresas añaden que aparte del menor costo, el outsourcing les permite aprovechar diferentes zonas horarias en una economía que opera durante las 24 horas del día. El recorte de prensa adjunto publicado en el periódico español La Vanguardia recoge el debate planteado en Estados Unidos en el año 2004 sobre el fenómeno de la deslocalización laboral que forma parte de la globalización. Considerando la información adjunta, ¿cuál o cuáles de las situaciones corresponden a consecuencias no deseadas de la deslocalización laboral en los países desarrollados? 1. La pérdida de puestos de trabajo. 2. El incremento de los costos para sus empresas. La significativa emigración de sus trabajadores. Teniendo claro que el proceso de globalización y la liberalización de la economía trae consigo el fenómeno llamado deslocalización, en donde se entiende que se transfiere una actividad productiva a países externos para bajar los costos de producción. Eso significa que para los países potencia o los distintos capitales privados se van a obtener ventajas laborales como por ejemplo tener bajos sueldos. Teniendo claro eso, si revisamos la parte del texto, acá se nos indica que Estados Unidos está teniendo una baja en las tasas de empleo, mientras que la India va aumentando. Asimismo, lo que también se repite hacia el final del texto es que el trabajador en Estados Unidos obtiene más sueldo que en la India, que es un espacio en donde se desarrolla con mayor fuerza el proceso de deslocalización. Por eso es que la alternativa correcta es la A, ya que solamente, de acuerdo a lo que nos dice el texto, la pérdida de puestos de trabajo como consecuencias no deseadas para los países desarrollados es correcta, mientras que la 2
no tiene nada que ver debido a que aquí no se está hablando en el incremento de los costos para la empresa. Recuerden que la deslocalización es una baja en los costos para las empresas, mientras que la afirmación 3, la significativa emigración de sus trabajadores, tampoco corresponde porque no se habla de eso. Por eso es que la alternativa correcta es la A. Pregunta número 79 del modelo Resolución PCU 2020. El deseo de democratizar todos los sistemas políticos que rigen el mundo se ha convertido en una poderosa fuerza político-social de primer orden. Es evidente, por ejemplo, que la fuerza y la amenaza de la fuerza ya no pueden ni deben seguir siendo un instrumento de la política internacional. La nueva etapa exige la no politización de las relaciones internacionales. Nosotros no renunciamos a nuestras convicciones, a nuestra filosofía y tradiciones, ni pretendemos que nadie renuncie a las suyas. La fotografía corresponde a una bandera de Rumania sin el símbolo del comunismo que llevaba en su centro, y el texto es parte del discurso de Mikhail Gorbachev ante la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1987. A partir del análisis de la foto y el texto citado, ¿con qué hecho se relaciona? 1. El fin de la política de intervencionismo militar soviético. 2. La existencia de una oposición ciudadana contra el régimen comunista en los países de Europa del Este. 3. El abandono inmediato del comunismo como ideología en la Unión Soviética. En esta pregunta se nos presentan dos fuentes. Una iconográfica que tiene que ver con una imagen de la Revolución de Rumania y otra de un discurso emitido por Mikhail Gorbachev, que era el líder de la Unión Soviética de la década del 80. En este caso es importante mencionar que Mikhail Gorbachev es el líder que va a protagonizar el último periodo de la Unión Soviética, lo que significa que va a presentar la crisis que va a estar dada por un sinnúmero de factores. Uno de ellos tiene que ver con reformas que va a realizar Gorbachev, que es la Glasnost y la Perestroika. La Glasnost tiene que ver con la libertad, y en este caso para las personas que vivían en estos territorios de influencia soviética, la libertad de expresión. Y por otra parte, la perestroika, que tiene que ver con reformas. En ese caso, si empezamos a visualizar las alternativas, la 1 dice el fin de la política de intervencionismo militar soviético. Eso es correcto, ya que, por ejemplo, en Rumania, como también va a ocurrir en Polonia, va a ocurrir en Bulgaria, en otros países, Checoslovaquia, van a comenzar a retirar las fuerzas militares soviéticas, por lo cual se le va a dar espacio para la reconstrucción interna de los estados, que de alguna forma entonces empiezan a adoptar la democracia como nuevo sistema político. Y por otra parte, tenemos que existe una oposición ciudadana contra el régimen comunista, y eso se estuvo dando desde la década del 60, como por ejemplo el año 68 con la Primavera de Praga. Y es por eso que esta oposición ciudadana se va a potenciar cuando Mikhail Gorbachev va a declarar la Glasnost, esta idea de transparencia, de la libertad, y por lo tanto, cuando dice en su discurso ni pretendemos que nadie renuncie a la suya, significa que da la libertad para que esas personas puedan pensar o expresar lo que ellos mismos por decisión lo hacen. Y en este caso, la 3, el abandono inmediato del comunismo como ideología en la Unión Soviética, es incorrecto, debido a que recién la Unión Soviética va a caer como símbolo, como modelo, cuando se transforma a la actual Rusia en 1991. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Pregunta número 76 del modelo Resolución PCU 2020. A nivel mundial, durante la segunda mitad del siglo XX, se desarrollaron diversos modelos políticos de manera simultánea, uno de los cuales fue el socialismo. Considerando que este sistema tuvo varias formas de implementación en distintas regiones del mundo,
¿Cuál fue una de las características comunes presentes en sus distintas manifestaciones? A. La concentración del poder en un líder absoluto. B. La sucesión hereditaria del cargo de jefe de Estado. C. El desarrollo de un régimen de múltiples partidos políticos. D. El mayor protagonismo del Estado en la toma de decisiones. E. La defensa de la libertad individual como un fundamento ideológico. Para poder responder esta pregunta es importante saber algunas bases del socialismo y uno tiene que ver con la fuerte presencia que tiene el Estado en la dirección, organización y toma de decisiones con respecto a un sinfín de ámbitos dentro de un país o dentro de un territorio. En este caso, en la Guerra Fría vamos a tener dos experiencias principalmente dadas en Cuba, como por ejemplo, o también de los países de Europa Oriental, en donde ahí tenemos la presencia, por ejemplo, de un líder, pero que no es absoluto. En ese caso es importante entonces destacar que la afirmación A no puede ser porque no existe concentración del poder en un líder absoluto. Eso sería en casos de totalitarismo clásico, como lo que fue en el caso del estalinismo. La sucesión hereditaria del cargo de jefe de Estado tampoco corresponde porque eso vendría siendo casi un modelo de monarquía y el socialismo rechazaba eso. No hay múltiples partidos políticos en una experiencia socialista porque solamente existe uno, el Partido Comunista. Y por otra parte, no hay defensa de la libertad individual dentro de los preceptos del socialismo. Por eso es que la alternativa correcta es la D, ya que sobre todo las experiencias socialistas que se van a dar en la segunda mitad del siglo XX, como lo que ocurre en Cuba, como lo que ocurre en los países de la órbita soviética, hasta inclusive el intento socialista que va a desarrollar Salvador Allende en sus 3 años de gobierno, es posicionar al Estado como un protagonista en la toma de decisiones. Por eso es que la alternativa correcta ante las características comunes del socialismo en la segunda mitad del siglo XX está en el mayor protagonismo del Estado. Por eso es la alternativa D. Pregunta número 3 del modelo PSU Admisión 2020. La imagen anterior entrega información sobre la evolución del VIH y SIDA en el mundo entre los años 2001 y 2012. Considerando esta información, ¿cuál o cuáles de las siguientes inferencias es o son correctas respecto del desarrollo de esta enfermedad durante ese periodo? 1. ¿Los altos niveles de pobreza están vinculados con la expansión de la enfermedad? 2. La implementación de políticas públicas ha sido insuficiente para detener la propagación de la enfermedad. 3. Las formas de contagio son desconocidas por el conjunto de la población a nivel mundial. Frente a esta pregunta, la imagen que se nos presenta es VIH y SIDA en el mundo en 2012, una infografía elaborada en base a un informe de ONU-SIDA 2013, una de las instituciones u organismos de las Naciones Unidas más importantes para poder estudiar esta enfermedad. Sin embargo, como vemos en las alternativas, es verdad que, como por ejemplo la África subsahariana, es uno de los espacios territoriales en el mundo donde presentan los más altos de niveles de pobreza, por lo tanto, corresponde. En el caso de la afirmación 2, la implementación de políticas públicas ha sido insuficiente para detener la propagación. Es verdad que existe un esfuerzo como Naciones Unidas, ONU-SIDA y los estados nacionales para poder intentar combatir la propagación de la enfermedad, pero esto ha sido insuficiente porque la enfermedad se sigue propagando y eso lo podemos ejemplificar con lo que ocurre en nuestro país. Por lo tanto, la afirmación 2 es correcta. Sin embargo, la afirmación 3, las formas de contagio son desconocidas,
en su mayoría todos conocen de que la transmisión del VIH y SIDA es por la vía sexual y es por eso que este conocimiento está difundido entre la población y también los estados nacionales se han encargado de realizar una publicidad acorde a ello, campañas como por ejemplo las que se viven en nuestro país. Por eso la afirmación 3 no corresponde y es por eso que nos quedamos con la alternativa D. ¿Quién dice que Tarapacá es provincia de Chile? Quien lo cree así, a mi modo de pensar, está en un error. Conquistada se fue en la guerra del 79 por miles de chilenos, que sacrificaron su vida, regando los campos con arroyos de sangre, por obtener, como se dice, el manantial de la riqueza, hoy vendido al oro del extranjero. Es verdad que acá estamos porque no hayamos familiarizados con nuestros compañeros de nobles sentimientos y de sanas ideas. Y lo mismo lo haríamos en la parte a que fuéramos y hayan mancomunales. En caso que no las hubiera, haríamos por formarles, mal que les pese a gringos, alemanes y a cuanto extranjero se encuentre. La cita anterior corresponde a un extracto de una nota del periódico de la Sociedad Mancomunal de Obreros de Iquique, la que aprovechó un aniversario del combate naval ocurrido en ese puerto en 1879 para realizar una dura denuncia en contra del gobierno. De acuerdo a la lectura del texto, ¿en qué se centraba esta denuncia? A. En la falta de recompensas a los soldados de la Guerra del Pacífico. B. En el abandono de la provincia en manos de empresarios foráneos. C. En la escasez de trabajo en otras provincias del país. D. En el fracaso que significó la incorporación de Tarapacá para Chile. E. En las condiciones en que se desarrollaba el trabajo en el salitre. El texto hace énfasis principalmente en unos problemas que tienen los chilenos, sobre todo con los extranjeros. Por lo tanto, tras la guerra del 79, la guerra del Pacífico, todos los territorios obtenidos por los chilenos fueron vendidos al oro del extranjero. Y como también se puede ir destacando que existe en ese territorio gringos, alemanes y a cuanto extranjero se encuentre. Por lo tanto, para poder entender o responder esta pregunta, en primer lugar, la falta de recompensa a los soldados de la Guerra del Pacífico no habla de recompensas, tampoco de la escasez de trabajo, tampoco de la incorporación de Tarapacá para Chile, que fue un fracaso, al contrario, y las condiciones que se desarrollaba el trabajo en el salitre. Lo que aquí está destacando es el abandono de la provincia en manos de empresarios foráneos por parte del Estado chileno, que como bien sabemos, una vez conseguidos los yacimientos de salitre, estos comienzan a ser entregados, cedidos o rematados también para aquellos empresarios extranjeros que apostaron por invertir en esta producción. Por eso es que tenemos ejemplos como el de John North, inglés, quien se va a convertir en el famoso rey del salitre, dominando gran parte de estos yacimientos que se encuentran en la región de Tarapacá. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Durante gran parte del siglo XIX, en Chile, se produjeron importantes transformaciones en materias políticas, administrativas y culturales. Se consolidó un régimen de gobierno republicano, se admitió el principio de división de poderes del Estado, mientras que la aceptación del ideario liberal consagró mayores libertades públicas y la creación de un moderno sistema de partidos políticos. Sin embargo, y al igual que lo que ocurría en otras partes del mundo, se mantuvieron algunas continuidades en la sociedad tradicional. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o corresponden a las continuidades señaladas? 1. La exclusión de las mujeres de la participación política. 2. La existencia de restricciones a la participación ciudadana de acuerdo a la condición socioeconómica. 3. La presencia de diferencias dentro de la población por origen étnico. Para poder responder esta pregunta, tenemos que hacer énfasis en una de las habilidades más importantes de historia, que es los cambios de continuidades. Entonces, en este caso, tenemos que nos están preguntando sobre las continuidades entre
la sociedad tradicional, o sea, la sociedad colonial, y el siglo XIX. La 1, la exclusión de las mujeres de la participación política, viene a ser una de las continuidades más importantes, debido a que tanto en la colonia como en el siglo XIX las mujeres aún no poseen un rol preponderante dentro de la sociedad, como tampoco un derecho a sufragio. 2. La existencia de restricciones a la participación ciudadana de acuerdo a la condición socioeconómica, esto también es correcto, aunque es súper importante que ustedes conozcan que durante la colonia, más que participación ciudadana, era una participación política. Dentro de estas grandes continuidades, durante la colonia, los que estaban restringidos a la participación política eran los criollos y, por supuesto, los mestizos e indígenas. Mientras que en el siglo XIX vemos cómo al inicio de la construcción del Estado-Nación, los aristócratas, que en este caso es la élite, es la que va a participar, mientras que el bajo pueblo o el mundo popular no va a tener mayores roles dentro de esta participación. Y por último, la presencia de diferencias dentro de la población por origen étnico, eso también es importante. Sabemos que durante la colonia existían grandes diferencias entre los indígenas, los mestizos y por supuesto los blancos. Y por otra parte, en el siglo XIX, estas diferencias también se mantienen. Por eso es que la alternativa correcta es la E. 10. El cuadro anterior proporciona datos sobre la producción y consumo de agua potable en las regiones chilenas en el año 2004. A partir del análisis de esta información, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas sobre la disponibilidad geográfica de este recurso? 1. En las regiones áridas del país se registraban situaciones de déficit de agua potable. Todas las regiones del país registraban una oferta de agua potable que superaba la demanda. 3. Las regiones con mayor superávit de agua potable correspondían a la zona sur. Para responder esta pregunta debemos obviamente observar esta tabla, en la cual si comenzamos a revisar la vertical de consumo, todas están debajo de la producción de agua. Por lo tanto, la afirmación 2 es correcta, ya que todas las regiones del país registran una oferta de agua potable que superaba la demanda. Sin embargo, tenemos que, por ejemplo, la afirmación 1 se contradice con la afirmación 2, ya que habla de que hay regiones del norte de nuestro país que registran situaciones de déficit, y eso no es así. Y en el caso también de la afirmación 3, también se contradice, ya que habla de regiones que superan el agua potable, por lo cual tenemos en el caso de la región de Aysén que está muy al límite del consumo. Por eso es que la alternativa correcta es B, solo 2. Durante el periodo conocido como Organización de la República, en Chile se aprecian cambios en diversos ámbitos. Sin embargo, también se observa la persistencia de variados elementos de continuidad histórica que se venían desarrollando desde el periodo colonial, entre los que se cuenta A. El monopolio comercial, B. El inquilinaje, C. El liberalismo, D. El voto censitario, E. La publicación de periódicos. Para poder responder esta pregunta, debemos considerar que todo proceso histórico conlleva cambios y continuidades históricas. Y en este caso, nos están preguntando precisamente por la continuidad. Si comenzamos a analizar cada una de las alternativas, la alternativa A, monopolio comercial, no existe debido a que, como cambio, se genera la libertad de comercio. La alternativa C, el liberalismo, viene a ser un cambio en la forma de ejercer ideas tanto en lo político como en lo económico. Así que eso es un cambio histórico. El voto censitario
ocurre lo mismo, ya que va a ser un cambio. Antes del proceso de independencia no existía participación electoral y también la publicación de periódicos, que también constituye un cambio. Como en esta pregunta nos preguntan sobre la continuidad histórica, la alternativa correcta es la B, el inquilinaje, que es una de las estructuras laborales de la colonia que permanece a pesar del proceso de independencia y que recién va a ser en el siglo XX donde se va a modificar esta estructura. Por lo tanto, como continuidad histórica tras el proceso de independencia es el inquilinaje. Alternativa B.